A vivir que son 2 días. Javier del Pino. शायद मैं कहमा ओदे कुर्सी में ओने ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई ओते कुर्सी नहीं सी मैं दुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौन दा समा हो गया। Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Escuchas bien? Te llegaba con un poquito de retraso, me parece. Sí, sí. Vale. Oye, qué buena noticia, sí. Esto que escuchábamos, ¿no? Lo del ingreso mínimo vital. Me encantan esas 3 palabras, no por lo que significan, sino porque hay gente que no tiene para comer, pueda tener para comer. Ayer comentábamos en la tertulia con los corresponsales extranjeros. Ellos decían que, claro, tienen que escoger historias para contar a sus países de lo que está pasando en España. Y entre cubrir las caceroladas de gente que tiene dinero para llenarlas de alimentos, por cierto, prefieren cubrir más las colas del hambre. Sí, es que es donde está la noticia, que 6.000 personas se manifiesten en coches de lujo por Madrid, colapsando Madrid y violando todas las normas del estado de emergencia y de seguridad sanitaria, es algo que estamos acostumbrados, pero en las colas del hambre creo que es algo muy impactante, y el ingreso mínimo vital es algo que, además vamos a ser de los primeros. Finlandia lo hizo durante un par de años de prueba, pero esta es una tendencia a la que vamos a ir, sobre todo cuando van a entrar robots y van a hacer el trabajo a robots, y habrá que crear impuestos según la cantidad de robots que tengas, me refiero a empresas. Es evidente que esto se va a expandir. Oye, mañana puedes ir a ver a tu madre. Sí, y voy a ir. Después de 2 meses y medio me voy a acercar con todas las medidas de seguridad posibles. Me he recortado la barba, me lo he dejado como estaba antes, para que me conozca. Por el otro día me preguntó por Zoom que por qué me escondía detrás de una barba. Eso me impresionó mucho. De manera muy romántica. Y después me resultaba muy, muy incómoda la mascarilla, y así ya ahora ya puedo llevar la mascarilla con seguridad y con comodidad. Bueno, darle un abrazo de nuestra parte. A mí me gustaría pedirte que contaras una cosa que me has contado esta semana hablando un día por teléfono, que es algo que te ha pasado en tu bloque, digamos. Además tiene que ver con el concepto bloque, que es un concepto que a mí me gusta mucho porque es muy español, ¿no? Y define mucho la manera de vivir. Pero que también ayuda a entender el comportamiento de algunas personas y su tendencia a ignorar lo que está pasando, a creerse que la situación en la que estamos ahora es una situación normal. Todo empieza con unos, creo que son 3 albañiles que llaman a la puerta de tu casa, ¿no? Sí, llaman porque vienen a arreglar el tejado, a unas humedades que hay, sobre todo en la casa de al lado. Entonces vienen 3, uno con mascarilla y 2 sin mascarilla, ni guantes, ni nada de los zapatos, ¿no? Entonces querían entrar para ver cómo se accedía al tejado de la casa de al lado. Le dije que por mi casa no se podía acceder, les explico cómo se accede. Uno me dice que necesita pasar, le digo, bueno, pase. Entonces pasa uno sin mascarilla, y luego me dice, no, es que exactamente esto no es lo que yo quería. Le dije, bueno, dije una serie de frases que no se deben repetir en la radio, salieron por pies, claro. Luego me quedé muy enfadado conmigo mismo por haberme enfadado. Y al día siguiente abro la puerta y me lo encuentro en la puerta. Y me dice, no he llamado. Dije, no, sí, voy a salir a la calle. Solamente quiero decirle que le pido disculpas por mi reacción de ayer, pero es que tengo una madre de 96 años. Mañana, el lunes, me incorporo y lo que no quiero es introducir ningún problema de salud para ella. Claro. Dijo, no se preocupe, si nosotros no estábamos preparados porque era solo una visita. En ese momento ya llevaba la mascarilla, ¿no? Claro. Pero bueno, me pasa en la calle. El otro día me crucé con un estrechamiento donde estaban unas chicas esperando a que pasáramos los demás, y un chico adelantó a las chicas y pasó rozándonos a nosotros. Le dije, oye, que las chicas están esperando por algo, y me miró con una cara como diciendo, ¿y este de qué me habla? Digo, bueno, este debe ir a la cola de los cerebros, porque luego no se han enterado ni de lo que estoy diciendo. Sí, nos ha puesto el cerebro de pensar. Bueno, hay que decir que entonces ese albañil que entró a tu casa, o ese operario que entró a tu casa, entró sin mascarilla y se puso a hablar en medio de tu cuarto. Es lo último
último que quieres que pase en tu domicilio en una situación como esta, ¿no? Pero está bien la enseñanza. La enseñanza es no dejes que esto te cambie el carácter, Ramón, porque tú no eres de gritar a la gente. Se ha cortado esto. Bueno, empezamos, venga. Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Me estaba diciendo Ramón, no sé si me has escuchado, porque creo que se ha cortado, que no dejes que esto te cambie el carácter, que tú no eres de gritar a la gente. No, pero yo tengo un carácter muy raro, porque soy muy amable, pero también puedo ser muy borde. Y normalmente no tengo muchos avisos. Yo paso de verde a rojo enseguida. Pero llevo toda mi vida tratándome, ¿no? La gente que me ha acompañado me han ido puliendo. Y sí, me quedo muy enfadado conmigo mismo porque, bueno, si yo estoy nervioso es mi problema. Esta gente hace su trabajo. Y efectivamente solo venían a mirar. Pasa que yo entro en mi casa, dejo los zapatos fuera, no sé qué, me tomo una serie de medidas. Depende de tipo sin mascarilla, claro. Sí, claro. No, eso impone mucho. Déjame recordar además que justo antes de que esto pasara, a finales del año pasado, tú habías decidido abrazar a la gente. No sé muy bien por qué tomaste esa decisión, pero... Siempre he abrazado a la gente. Sí, tú eres tocón, es verdad que siempre has sido tocón, cosa que ya... Me gusta abrazar a desconocidos. Sí, bueno, ten cuidado con esto, ¿eh? Sí, ahora ya no, pero... No, y también antes, ¿eh? No, pero lo que pasó en Cataluña después de las elecciones últimas, en las que ganó Arrimadas, pero no le sirvió para nada porque gobernó Torra, vi a 2 personas, le dije a una amiga, voy a abrazar a un independentista. Me dice, no, para ver qué vas a hacer. Dije, no, sí, voy a abrazar. Entonces vi a 2 personas mayores que venían con su lazo amarillo. Dije, perdón, yo es que me gustaría abrazarles, vengo de Madrid y querría abrazarles como señal de respeto a lo que ustedes piensan y para decirles que hay muchos en Madrid que les respetamos, que les queremos y que no queremos que se vayan. Se emocionaron. Y nos dimos el abrazo, se fueron y me dijo esta amiga, si en vez de mandar antidisturbios hubieras mandado 50.000 abrazadores, esto sería otra cosa. ¿Y abrazaste a alguien de Ciudadanos también o no? No, de Ciudadanos no, pero no me importaría nada, ¿no? Aquí abrazaba al barrendero del barrio para darle las gracias por su trabajo. Oye, que tenemos a invitados esperando. Se ha hablado muchísimo de la picaresca de algunos para saltarse el confinamiento. No sé si has oído la hazaña del peruano Jaime Rolando Urbina, que es un alcalde de un distrito llamado Tantará. ¿Sabes lo que le pasa? ¿Sabes lo que hizo? Sí, este es ya venía con historias detrás de mal comportamiento durante la pandemia. Se fue a una fiesta con unos amigos, estaban ahí y tal, apareció la policía y no se les ocurrió otra cosa que meterse dentro de un ataúd. Pero no fue el único, también sus amigos, acabaron todos en comisaría, claro. Es verdad. Bueno, Estados Unidos tiene 1,6 millones ya de infectados, pero todo indica, y desde luego la Organización Mundial de la Salud así lo ha dicho en los últimos días, que el foco de la pandemia está cambiando. El paso de Asia a Europa, de Europa a Estados Unidos y ahora pasa de Estados Unidos a América Latina, que ya va a sobrepasar pronto a Europa y a sus vecinos del norte y se puede convertir en la zona con más casos diarios de COVID-19. Sí, porque tenemos Brasil como campeón latinoamericano por la irresponsabilidad de su presidente, pero después tenemos a Perú, que es lo que vamos a hablar hoy, que es un caso raro, porque empezaron muy bien, yo creo que fue el primer país que decretó el confinamiento en el 16 de marzo, ha seguido todas las recomendaciones de la OMS, hizo muchísimos test, creo que más de 600.000, según dijo el presidente Martín Vizcarra, pero 2 meses después resulta que es uno de los países con más afectados, y los expertos dicen que la culpa es de la gente que no ha sabido, o sea, que se ha emborrachado rápidamente de balón con la desescalada. 100.000 afectados van ya. Viajamos hasta la capital peruana, para Lima, a saber cómo se está viviendo la crisis sanitaria y allí nos espera la periodista Jacqueline Fox, que nos atiende en directo, son 7 horas menos en Perú. ¿Cómo estás, Jacqueline? Buenas noches. Hola.
Hola, buen día. Mucho gusto saludarles. Igualmente. Registra Perú el segundo mayor número de muertes y de contagios en Sudamérica, solamente después de Brasil. ¿Se encuentran explicaciones a esto? Muchas explicaciones. Primero quisiera comentarles que lo que han mencionado del alcalde de Tantará no es tan preciso. Este señor efectivamente en algún momento se metió dentro de un ataúd, pero de día, porque estaban probando ataúdes mandados a hacer por la municipalidad para posibles víctimas de la COVID-19, pero en la noche de ese día, él durante el horario de toque de queda se fue a un lugar a comprar una sopa para comer, y allí fue donde la policía lo intervino cuando se fue a comprar una sopa. Y parece que alguien en el camino juntó esas dos acciones, exacto, y las mezcló y devino en esta noticia desinformadora, ¿no? Sí, que pero tenía un poco de verdad y un viral. poco de mentira. Es verdad. Sí. Pero bueno, pasando a lo otro, ¿por qué tenemos tantos casos confirmados de la COVID-19 en Perú? Tenemos 115.754 casos hasta la medianoche de ayer y han fallecido más de 3.300 personas. Podríamos decir que hay muchos motivos por los cuales la mayoría de los peruanos no pudieron guardar el confinamiento, y quizá lo primero que deba mencionar es que un 70% de la economía en Perú es informal. Muchas personas se buscan la vida, la mayoría de las personas se buscan la vida por su propia mano. Eso implica en gran medida salir a la calle a vender, a cantar, a pedir, y todo eso con el toque de queda y con el confinamiento a partir del 15 de marzo se anuló. Y la otra cosa que ocurrió es que en nuestro verano, en el verano de Lima, de enero a marzo, hay bastantes ciudadanos migrantes que van del campo a las ciudades. Pueden ser migrantes económicos que son de comunidades amazónicas o migrantes económicos de comunidades andinas que van a las ciudades a trabajar en diversas cuestiones, muchas veces pensando en volver con algo de dinero en marzo a sus localidades para inscribir a sus hijos en la matrícula escolar, porque las clases normalmente aquí empezaban en marzo. Y miles de estos ciudadanos que se habían desplazado en enero de sus localidades y que estaban en grandes ciudades como Ica, Lima, Trujillo y varias otras, de pronto se quedaron sin ocupación, sin sustento, los desalojaron de los cuartos que habitaron y necesitaban volver a sus localidades porque no tenían para comer y no tenían trabajo, y el transporte interprovincial estaba suspendido, estaba prohibido. El gobierno no dio una solución ni rápida ni suficiente a esto, y entonces hemos tenido miles de desplazados volviendo a sus localidades a pie. Algunos de ellos volvían con sus hijos, incluso eran grupos de personas caminando. El otro motivo, aparte de estas personas que han estado caminando por las vías del Perú, los otros que tenían que seguir saliendo a buscarse la vida para comer cada día, el otro motivo puede también tener que ver con el hecho de que tenemos un sistema de salud muy malo. En los últimos 19 años la economía de Perú ha crecido un promedio de 2%, pero ninguno de los gobiernos en estos 19 años ha tenido una política seria respecto de la inversión en salud. Los hospitales que son de la sanidad pública tienen una pésima atención, y dado que quienes toman decisiones, digamos que las élites de Perú, se atienden en el sistema privado de salud,
no tienen por qué conocer las dificultades y las carencias del sistema de la sanidad pública. Y esta sanidad pública no ha estado en capacidad de atender todo este brote inicial. Es curioso, Ramón, como al final la pandemia siempre afecta a quienes menos tienen, y si buscas el origen de esa expansión del virus, siempre lo encuentras en razones económicas, ¿verdad? Sí, y después los expertos culpan a la gente sin explicar las causas de por qué la gente se ve afectada. Supongo que en Perú le pasa lo mismo que a Colombia y a Brasil, que los indígenas peruanos de la Amazonía son de los más afectados, ¿no? Sí, infelizmente el registro oficial aún no tiene en la ficha de datos de los pacientes, aún no está incluyendo la variable de autoidentificación étnica. Sin embargo, las organizaciones indígenas amazónicas, que en Perú son bastante unidas en este momento, por sus propios medios han ido recopilando información, porque las direcciones regionales de salud de las regiones amazónicas hasta hace algunas semanas notificaban a diario quiénes de los fallecidos y quiénes de los que habían resultado positivo eran indígenas. Entonces, de esta información que las organizaciones amazónicas recopilan, ellos reportan 349 muertos que son de etnias amazónicas en Perú. Esta información, como les digo, no tiene una correspondencia con las cifras oficiales del Ministerio de Salud, porque ellos aún no están haciendo el reporte oficial por variable de pueblo indígena o de autoidentificación étnica. Sin embargo, desde fines de marzo, la prensa extranjera le preguntaba insistentemente en las comparecencias al Ejecutivo qué cosa estaba haciendo para evitar que la pandemia llegara a los pueblos amazónicos, que son los que tienen la salud más vulnerable por diferentes motivos, y que además no solo tienen salud muy vulnerable, sino que sus servicios de salud son pésimos. Claro. Si es que en las ciudades los hospitales son malos, y la cantidad de personal de salud es insuficiente, esto en la Amazonía es muchísimo más grave. Y a pesar de que desde fines de marzo se le preguntaba esto, principalmente la prensa extranjera era la que preguntaba sobre esto al ministro de Salud y al presidente y también a la ministra de Cultura, porque el Ministerio de Cultura es el ente rector sobre los derechos de los pueblos indígenas en Perú. No tenían respuestas, y las respuestas han llegado tardísimo, ¿no? Recién ayer han llegado, por ejemplo, algunos miles de equipos de protección personal, de indumentaria de bioseguridad a Madre de Dios, que es una de las regiones con una gran cantidad de población indígena, pero ya estamos en el día 68 de la emergencia cuando han reaccionado. Es muy tarde. Jacqueline Fox, en directo desde Lima, en Perú, son 7 horas menos allí. Gracias por esta actualización de los datos, Jacqueline. Un abrazo y suerte. Muchas gracias. Igualmente para ustedes, que les vaya bien. Gracias. You were right, I'll move on, but my lungs feel so small, I couldn't breathe if I tried. Me ha encantado la manera de llamar a la economía en negro, ¿no? Economía informal, la llaman en Perú. Sí, es como se suele llamar en América Latina, sí. Es un término muy divertido. Oye, de Perú nos desplazamos a la región del Sahel, en África. Hay 19 millones de personas que están en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria severa si no se pone una solución urgente. Son un 80% más que el año pasado. Este año el llamamiento humanitario para esa zona ha sido de 2.600 millones de dólares y a día de hoy solamente se ha recibido, agárrate, el 18% de los fondos. Sí, es una zona muy muy inestable, vamos, que vive en una hambruna cogida con alfileres, que el momento que falla cualquier cosa y una, no sé, langosta o, por ejemplo, no llueve suficiente, entran automáticamente en una grave crisis. Y ahora lo que está pasando con el COVID, que van a acabar teniendo quizás más muertos por COVID, es que las ayudas humanitarias se están moviendo con mucha dificultad, porque no pueden mover equipos y no se puede mover la ayuda como antes. Y la Organización Mundial de Naciones Unidas habló hace poco,
Mundial advirtió que hay unas 130 millones de personas en riesgo de caer en peligro de hambre severa. No solo afecta a África, también a Venezuela y a otros países, pero sobre todo se concentra en esta zona de África. Y nos acompaña una persona que conoce muy bien esa región, ha trabajado muchos años allí, es Hélène Pasquiés, responsable de seguridad alimentaria de Acción contra el Hambre. ¿Cómo estás, Hélène? Buenos días. Buenos días. Hablamos de millones de personas que ya estaban en riesgo de sufrir esa crisis alimentaria antes de la pandemia. Ahora la situación, pues puede ser mucho peor porque esas ayudas no llegan, ¿no? Sí, efectivamente, hablamos del equivalente del 40% de la persona española, ¿no? Que no tenía ya lo suficiente para comer, que necesitaba una asistencia inmediata antes de la COVID, ¿no? La mitad de esta población son niños. Y bueno, sobre todo creo que es importante decir que no se había llegado a estas cifras desde 2012, ¿no? Hoy la crisis humanitaria en Sahel está fuera de control y el coronavirus golpea la zona en un momento crítico. Es que la pandemia no podía haber llegado en peor momento porque justo ahora mismo coincide con la temporada de carestia o que llamamos estación del hambre que ocurre cada año entre los meses de junio y septiembre. Y si la pandemia se agrava, hasta 50 millones de personas más podrían enfrentarse a una crisis alimentaria en la zona de Sahel. Una temporada de carestía, qué horrible definición. Hablándonos un poco de la situación de los sistemas de salud en esa zona, creo que solamente hay un médico por cada 2.000 habitantes. Sí, es verdad que hay que explicar que el sistema sanitario en Sahel se encuentra bajo presión 10 meses sobre 12. Es decir, que el sistema sanitario no tiene ninguna capacidad de resiliencia para responder a una nueva crisis como la del coronavirus, ¿no? Con el conflicto y la inseguridad se ha deteriorado muchísimo el acceso a servicios básicos para la población en Sahel. En el contexto de COVID, primero es importante proteger al personal sanitario porque son ellos que van a estar en primera línea. También hay que reforzar la capacidad de los sistemas de salud para evitar consecuencias directas sobre la mortalidad causada por otras enfermedades como la desnutrición, ¿no? Ahora con la llegada de la estación de lluvia, junto con el periodo de escasez, va a empezar a aumentar el número de casos de desnutrición entre niños y niñas menores de 5 años. Y el colapso de los sistemas de salud debido a la pandemia pues podrá simplemente dificultar el tratamiento de la desnutrición entre estos niños. Sí, porque además nosotros estamos atentos a lo nuestro, concentrando los esfuerzos económicos en curarnos nosotros. Hay 150 laboratorios en el mundo trabajando por la posible vacuna y estamos descuidando a toda la gente más vulnerable y a las medicinas que afectan a la gente más vulnerable, como las medicinas de la malaria y otras. Sí, efectivamente. Bueno, otro reto también será el acceso de estos países a medios de testeo, ¿no? Para poder hacer una buena gestión de los casos. También es importante resaltar que la movilización comunitaria, en particular el rol de los agentes de salud comunitaria, va a ser clave para contener de manera eficaz la transmisión del virus en la zona de Sahel, ¿no? Con la pandemia ya sabemos que la gente tiene miedo a acudir a los centros de salud o en llevar a sus hijos, hijas a las campañas de vacunación, ¿no? Entonces, pues tenemos que trabajar con estos agentes comunitarios que conocen muy bien sus comunidades también para que las comunidades tengan toda la información necesaria para reducir el riesgo de enfrentar esta epidemia. Y peor aún para los más de 1 millón de desplazados por la violencia en la región, ¿no? Porque es imposible aislar los contagios en los campos de desplazados. Sí, es verdad que en estos últimos meses se ha visto un aumento del número de personas desplazadas por el conflicto en Sahel. Y bueno, también ahora con el cierre de fronteras y las restricciones de movimiento, estas personas no pueden huir de la violencia, ¿no?
Y bueno, como lo habéis comentado, es importante mencionar que las personas desplazadas que viven en campos de refugiados con densidades altas de población, pues estarán más a riesgo frente a la COVID, porque en este contexto será más difícil aplicar las medidas de distanciación social, ¿no? Y bueno, estas poblaciones desplazadas podrán sufrir también discriminación, estigmatización, en particular para acceder a servicios básicos. Claro. Hélène Pasquier, que es responsable de seguridad alimentaria en Acción contra el Hambre. Gracias, Hélène. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Ramón, quiero que te quedes un rato para charlar con una persona que además trabajó durante mucho tiempo con gobiernos americanos, con el de Bill Clinton en su segunda etapa, con el de Barack Obama en temas de salud, y tenemos mucho de lo que hablar con él, así que un sabio. I'm drowning. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.